Sofía vivía en una casa hermosa. Tenía grandes ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Los muebles eran elegantes y caros. Desde afuera todo parecía perfecto, como una postal de una vida feliz. Pero para Sofía esa casa era una jaula de cristal frágil y transparente, donde todos podían ver la belleza, pero nadie podía sentir el frío que había dentro. Cada día era igual al anterior, un guión silencioso que ella seguía para no despertar la ira de su esposo, Alejandro. Caminaba de puntillas, hablaba en susurros, y aprendió a hacer su cuerpo pequeño, a ocupar menos espacio, como si así pudiera desaparecer y evitar el conflicto que siempre parecía estar a punto de estallar. Alejandro era un hombre de dos caras. Para el mundo era encantador, exitoso y generoso, un esposo modelo. Pero en la intimidad de su hogar se quitaba la máscara. Sus palabras eran como pequeñas piedras que lanzaba contra la autoestima de Sofía. Le decía que era torpe, que no sabía hacer nada bien. Criticaba su ropa, su comida, su manera de reír. Poco a poco Sofía empezó a creerle. Se miraba al espejo y ya no se reconocía. Veía a la mujer que Alejandro describía, una mujer inútil, sin valor. El miedo era su compañero constante, un nudo en el estómago que nunca se deshacía, una sombra que la seguía a todas partes, incluso en sus sueños. La manipulación era su arma más afilada. Alejandro controlaba cada aspecto de su vida. Revisaba su teléfono, cuestionaba cada gasto, por pequeño que fuera. La aisló de sus amigas, diciéndole que no eran una buena influencia, que solo querían hacerle daño. Sofía, con el corazón roto y la confianza destrozada, se fue alejando de todos. Se quedó sola con él. Su mundo se hizo cada vez más pequeño, limitado a las cuatro paredes de esa casa que se sentía como una prisión. Ella había olvidado cómo era la vida antes de él, había olvidado quién era ella misma antes de que él decidiera reescribir su historia y convertirla en un personaje secundario y sin voz. La rutina era una trampa. Por la mañana preparaba el desayuno perfecto, el café a la temperatura exacta, el jugo recién exprimido, todo para evitar una mala cara, una palabra hiriente. Durante el día limpiaba la casa hasta que brillaba no por gusto, sino por miedo a la crítica. Por la noche esperaba su llegada con el corazón encogido, tratando de adivinar su humor por el sonido de sus llaves en la cerradura. Vivía en un estado de alerta permanente, como un soldado en territorio enemigo. Esa era su normalidad, una vida de silencio, de miedo y de una soledad profunda, compartida únicamente con el hombre que le había prometido amor y le había entregado una condena. En medio de esa oscuridad había una luz, una pequeña y brillante luz llamada Laura, su hija. Laura era un torbellino de risas y preguntas. Su cabello olía a galletas y a juegos en el jardín. Para Sofía, Laura era su refugio, su razón para levantarse cada mañana y enfrentar el día. Cuando estaba con su hija, Sofía se permitía ser otra persona, se permitía sonreír de verdad, cantar canciones desafinadas y construir castillos de cojines en la sala. En los ojos de Laura, Sofía no era la mujer torpe e inútil que Alejandro describía. Era su mamá, la mejor mamá del mundo, la que contaba los cuentos más bonitos y daba los abrazos más cálidos. El instinto de protección de Sofía era feroz, como el de una leona con su cachorro. Cada vez que Alejandro levantaba la voz, Sofía se interponía. Creaba una barrera invisible entre su esposo y su hija. Intentaba absorber toda la negatividad, todo el veneno, para que ni una sola gota tocara a Laura. Jugaba con ella en su habitación con la puerta cerrada, creando un mundo mágico donde los monstruos no existían. Le leía historias de princesas valientes y heroínas que salvaban reinos. En secreto, Sofía deseaba tener una pizca de esa valentía. Quería proteger a Laura no solo de los gritos, sino del ejemplo de sumisión que ella misma estaba dando. Laura era su ancla a la realidad. A través de los ojos de su hija, Sofía podía ver la toxicidad de su matrimonio con más claridad. Veía cómo la tensión en la casa afectaba a la pequeña. Veía cómo Laura aprendía a caminar de puntillas, a hablar en voz baja, imitando a su madre, y eso le rompía el corazón en mil pedazos. No quería esa vida para su hija, no quería que Laura creciera pensando que el amor era sinónimo de miedo, quería que su hija fuera libre, ruidosa, valiente, quería que conociera un amor que diera alas, no uno que construyera jaulas. El amor por Laura era el combustible que mantenía viva una pequeña llama de rebeldía en su interior. Cada noche, después de que Alejandro se durmiera, Sofía iba a la habitación de Laura, se sentaba al borde de la cama y la miraba dormir. Acariciaba su cabello y le susurraba promesas.
Todo va a estar bien, mi amor. Mamá te va a proteger, te lo prometo. Esas promesas nocturnas eran un pacto consigo misma. Eran la semilla de una decisión que aún no se atrevía a tomar, pero que crecía en su corazón con cada lágrima que derramaba en silencio. Por Laura era capaz de cualquier cosa, incluso de enfrentar sus miedos más profundos, incluso de enfrentarse a Alejandro. Solo necesitaba el empujón final. El día que todo cambió no empezó de manera diferente a los demás. El sol entró por la misma ventana. El silencio de la mañana era el mismo. Sofía preparaba el desayuno, moviéndose con la precisión de un autómata. Alejandro estaba de mal humor. Sus respuestas eran cortantes, sus miradas frías como el hielo. Sofía intentaba ser invisible, como siempre. Pero ese día, un vaso se resbaló de sus manos. Se hizo añicos en el suelo, rompiendo el silencio tenso de la cocina. Fue un accidente tonto, uno que podría pasarle a cualquiera. Pero en esa casa no había espacio para los accidentes. Solo para la perfección o el castigo. Alejandro explotó. No la golpeó, su violencia era más sutil, más psicológica. Pero su grito llenó la casa. Fue un rugido de furia descontrolada. «¡Eres una inútil! ¡No puedes hacer nada bien!» Las palabras, las de siempre, sonaron más fuertes que nunca, y en ese momento la pequeña Laura, atraída por el ruido, apareció en la puerta de la cocina. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, mirando la escena. Vio a su padre, con el rostro deformado por la ira. Vio a su madre, encogida en el suelo, recogiendo los pedazos de cristal con manos temblorosas. Y por primera vez, Sofía vio el miedo puro en el rostro de su hija. Ese miedo en los ojos de Laura fue como una descarga eléctrica para Sofía. Ya no se trataba de ella. Ya no se trataba de su dolor, de su humillación. La violencia de Alejandro había cruzado una línea invisible. Había tocado a su hija, había manchado su mundo de inocencia. En ese instante, mientras seguía recogiendo los cristales rotos, algo dentro de Sofía se rompió también. Pero no fue su espíritu, fue la venda que cubría sus ojos. Fue la resignación que la había mantenido prisionera durante años. El miedo por su hija fue más grande que el miedo que le tenía a su esposo. La leona había despertado. Esa noche, cuando Laura ya dormía, Sofía no lloró. Se sentó en la oscuridad de la sala y repasó la imagen del rostro aterrorizado de su hija una y otra vez. Se dio cuenta de que al protegerla, en realidad la estaba exponiendo a una forma de vida tóxica. Laura estaba aprendiendo que las mujeres deben callar y los hombres pueden gritar. Estaba aprendiendo que el amor duele, y Sofía no podía permitirlo. Tenía que sacarla de allí. Tenía que romper la jaula, no sabía cómo ni cuándo, pero esa noche tomó la decisión más importante de su vida, por Laura, por ella misma. Iba a buscar la verdad, iba a luchar por su libertad. La decisión de buscar la verdad le dio a Sofía una extraña calma. El miedo seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito. Empezó a observar, a escuchar. Ya no era la víctima pasiva, sino una detective en su propia casa. Comenzó por el lugar que Alejandro más protegía, su estudio. Siempre lo cerraba con llave, alegando que eran cosas importantes del trabajo. Una tarde, mientras él estaba en una de sus largas reuniones de negocios, Sofía encontró una llave de repuesto escondida en un libro viejo. Con el corazón latiéndole en la garganta, abrió la puerta. El estudio estaba impecable, pero Sofía sentía que las paredes guardaban secretos. Su búsqueda comenzó en el escritorio. Revisó cajones que siempre habían estado prohibidos para ella. Al principio solo encontró papeles de trabajo, facturas y documentos sin importancia. Estaba a punto de rendirse, pensando que quizás estaba equivocada, que solo era paranoica como Alejandro siempre le decía. Pero entonces, en el fondo de un cajón, encontró una caja de madera cerrada. No tenía cerradura. Con manos temblorosas, la abrió. Dentro no había documentos de trabajo. Había un segundo teléfono móvil, un teléfono que ella nunca había visto. Lo encendió. La pantalla se iluminó, revelando un mundo de mentiras. El teléfono era una caja de Pandora. Contenía mensajes de texto, conversaciones con otras mujeres, fotos, citas secretas, nombres que Sofía no conocía, pero cuyas palabras destilaban una intimidad que le revolvió el estómago. No era una infidelidad, eran muchas. Una vida paralela completa construida a sus espaldas. El dolor fue agudo, como un cuchillo clavándose en su pecho. Cada mensaje, cada foto, era una burla a su matrimonio, a su dedicación, a su amor. Lloró en silencio, ahogando los sollozos en sus manos, para que nadie la oyera.
La traición era mucho más profunda y sistemática de lo que jamás hubiera imaginado. Pero el horror no terminó ahí. En la misma caja, debajo del teléfono, había extractos bancarios, cuentas a nombre de Alejandro que ella desconocía, grandes sumas de dinero movidas, invertidas, gastadas. Dinero que él siempre le había dicho que no tenían. Recordó todas las veces que tuvo que pedirle dinero para el supermercado, sintiéndose humillada. Todas las veces que él se quejaba de los gastos. Todo era una mentira. No solo la había engañado emocionalmente, sino también financieramente. La había mantenido en la ignorancia, controlándola a través de una escasez económica fabricada. La jaula no solo era emocional, también era financiera. La verdad era fea, dolorosa, pero también liberadora. Ahora tenía pruebas, ahora tenía un motivo irrefutable para escapar. Con las pruebas en sus manos, Sofía se sentía a la vez destrozada y fortalecida. El dolor era inmenso, pero la verdad le había dado una claridad que no había tenido en años. Sabía que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda, y solo había una persona en la que podía confiar a pesar del aislamiento al que Alejandro la había sometido, su amiga Clara. Clara era esa amiga que nunca se había rendido, que seguía llamando, mandando mensajes, aunque Sofía rara vez respondiera. Con el corazón en un puño, Sofía marcó su número. Cuando Clara escuchó su voz temblorosa, solo dijo 2 palabras: «Voy para allá». Clara llegó como un soplo de aire fresco en una habitación cerrada. Escuchó toda la historia sin interrumpir, sin juzgar. Miró las pruebas, los mensajes, los extractos bancarios. Su rostro pasó de la sorpresa a la indignación. Abrazó a Sofía con fuerza, un abrazo que decía: «No estás sola, estoy contigo». Clara fue la primera persona en mucho tiempo que validó los sentimientos de Sofía. Le dijo que no estaba loca, que no era paranoica. Le dijo que era una víctima, pero también una superviviente. Fue Clara quien pronunció la palabra mágica abogado. «Necesitas ayuda profesional, Sofía. Necesitas a alguien que luche por ti y por Laura». Guiada por Clara, Sofía reunió las pruebas de manera ordenada. Hizo fotografías de los mensajes del teléfono secreto. Fotocopió los extractos bancarios, anotó fechas, nombres, detalles. Cada pieza de evidencia era un ladrillo para construir su caso, pero también un paso más hacia su libertad. Clara la ayudó a encontrar a Marcos, un abogado especializado en derecho de familia, conocido por su empatía y su firmeza. La primera reunión fue aterradora. Sofía apenas podía hablar, contar su historia a un extraño, admitir en voz alta la violencia y la humillación fue increíblemente difícil. Pero Marcos la escuchó con paciencia y respeto. Marcos le explicó sus derechos, le habló de la custodia de Laura, de la división de bienes, de las órdenes de alejamiento. Por primera vez, Sofía vio un camino claro, un plan. Ya no era una fantasía lejana, sino una serie de pasos concretos que podía seguir. Marcos y Clara se convirtieron en su equipo, su red de seguridad. Clara le ofrecía el apoyo emocional, el hombro en el que llorar, la amiga que le recordaba su fuerza. Marcos le ofrecía la estrategia legal, la voz de la razón y la protección de la ley. Juntos empezaron a trazar el plan de escape, un plan secreto, cuidadoso y valiente, para salir de la jaula de cristal para siempre. El día de la huida fue el más largo y aterrador de la vida de Sofía. Siguiendo el plan de Marcos, esperó a que Alejandro se fuera a uno de sus supuestos viajes de negocios. Con el corazón martilleándole en el pecho, empacó 2 maletas pequeñas, una para ella, otra para Laura. Solo lo esencial, algo de ropa, los documentos importantes que había logrado reunir, y el oso de peluche favorito de su hija. Le explicó a Laura que iban a tomar unas pequeñas vacaciones, una aventura solo para chicas. La inocencia de su hija, su emoción por el viaje, le dio a Sofía la fuerza que necesitaba para no derrumbarse. Cada paso era un acto de valentía. Clara la esperaba en el coche a unas calles de distancia. Subir a ese coche fue como cruzar un puente hacia una nueva vida. Mientras se alejaban, Sofía miró por el retrovisor la casa que había sido su prisión. No sintió nostalgia, solo un inmenso alivio. Se instalaron en un pequeño apartamento que Clara había ayudado a alquilar. Un lugar anónimo y seguro. El primer paso estaba dado. Pero la libertad real aún estaba lejos. La batalla legal apenas comenzaba. Cuando Alejandro descubrió que se habían ido, su encanto desapareció por completo y mostró su verdadera cara. La llamó, la amenazó, intentó manipularla para que volviera, pero Sofía, con el apoyo de Marcos, no cedió. El proceso legal fue una montaña rusa de emociones. Fue largo, agotador y doloroso.
Alejandro usó todo su poder y su dinero para hacerle la vida imposible. Contrató a los mejores abogados para intentar desacreditarla, la acusó de ser una mala madre, de ser inestable, mintió en el tribunal. Cada audiencia era una prueba de fuego para Sofía. Tenía que enfrentarse a él, mirarlo a los ojos y contar su verdad una y otra vez. Hubo momentos en los que quiso rendirse, en los que el miedo y el agotamiento la superaron. Pero entonces miraba a Laura, o recibía una llamada de Clara, o recordaba las palabras de aliento de Marcos, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Los obstáculos eran constantes. Alejandro intentó ocultar su dinero. Negó las infidelidades, manipuló a amigos comunes para que testificaran en su contra. Fue una guerra de desgaste, pero Sofía tenía algo que él no tenía, la verdad, y tenía un equipo que creía en ella. Marcos luchó incansablemente, presentando las pruebas que Sofía había reunido con tanto valor. Desmontó cada mentira de Alejandro con hechos y documentos. La justicia, aunque lenta, empezó a abrirse camino. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse a su favor. Cada pequeña victoria en el tribunal era un paso más lejos de la jaula, un paso más cerca de la paz que tanto anhelaban ella y su hija. Después de meses que parecieron años, llegó el veredicto final. El juez le concedió a Sofía el divorcio y la custodia total de Laura. Las pruebas de la traición financiera y emocional fueron determinantes. Alejandro tuvo que aceptar una división justa de los bienes y se le impuso una orden de alejamiento. Cuando Sofía escuchó la sentencia, sintió como si un peso enorme que había cargado durante años finalmente se levantara de sus hombros. Lloró, pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de miedo, eran lágrimas de liberación, de justicia, de un nuevo comienzo. La guerra había terminado, había ganado. La reconstrucción fue un proceso lento y gradual. Sofía y Laura se mudaron a un barrio tranquilo, a un apartamento más pequeño pero lleno de luz y de risas. Por primera vez en mucho tiempo, Sofía pudo decorar su casa a su gusto, con colores vivos y flores frescas. Aprendió a disfrutar de las pequeñas cosas, tomar un café por la mañana sin miedo, caminar por el parque con Laura sin tener que dar explicaciones, llamar a sus amigas cuando quisiera. Empezó a ir a terapia para sanar las heridas emocionales, para reconstruir su autoestima, para volver a encontrarse a sí misma, a la mujer valiente y sensible que siempre había sido. Laura floreció en su nuevo ambiente. La niña silenciosa y asustadiza dio paso a una niña alegre, ruidosa y llena de confianza. Su risa llenaba cada rincón del pequeño apartamento y era la música más hermosa para los oídos de Sofía. Ver a su hija feliz y libre fue la confirmación definitiva de que había tomado la decisión correcta. Juntas construyeron una nueva vida, basada en el amor, el respeto y la honestidad. Una vida donde no había secretos ni gritos, una vida donde podían ser ellas mismas, sin miedo. Sofía consiguió un trabajo a tiempo parcial en una librería, un lugar tranquilo rodeado de historias, donde se sentía útil y valorada. La historia de Sofía es una historia de dolor, pero sobre todo de esperanza. Es un recordatorio de que ninguna jaula, por muy dorada que sea, puede contener a un espíritu que anhela la libertad. Demuestra que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo y nos enseña que aunque las heridas de la traición y el maltrato son profundas, es posible sanar. Toda mujer tiene la fuerza para renacer de sus propias cenizas, para reescribir su historia y encontrar la felicidad en la verdad y la libertad. Sofía finalmente había encontrado su verdad y en ella encontró la paz.